Bueno, para resolver la ecuación que está aquí, lo que debemos de tomar en cuenta es lo que les pedí hace rato que copiaran. O sea, expresar en factores primos, aplicar leyes de los exponentes, aplicar propiedades de los exponentes, etcétera. Pero todo eso no va a tener un orden. Simplemente son sugerencias que debes de utilizar en el momento adecuado. Por lo mismo, era necesario que los conceptos se los aprendieran, ¿no? Ahora bien, regresando a la ecuación, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un 2/3, aquí un 9/4 y aquí un 16/81. Lo que me dice que las bases, porque todas estas se llaman bases, pues no se parecen. Sin embargo, sabiendo que existe una estrategia, que esa estrategia se las acabo de mencionar, que es calcular factores primos, pues resulta que yo puedo calcular factores primos de 9/4 y puedo calcular factores primos de 16 y de 81. Por lo tanto, si yo hago el cálculo de factores primos, el 2/3 queda idéntico porque tanto el 2 como el 3 son factores primos y obviamente el exponente sigue siendo x a la menos 1. Ahora, cuando yo me voy a calcular factores primos, a expresar factores primos, yo lo hago sobre la otra. Si ustedes saben, 9 es un 3 al cuadrado y 4 es un 3 al cuadrado. Por lo tanto, expreso en factores primos y esto me lleva a un 3 al cuadrado entre un 2 al cuadrado. Y como lo único que hice fue expresar los números, pues sigue siendo el mismo exponente, donde el exponente es un 2 menos 3x. Y haciendo lo mismo con el 16 y el 81, pues resulta que el 16 sabemos que es un 2 a la 4, ahora sí ya estamos claros que es un 2 a la 4, y el 81 también es un 3 a la 4, porque si multiplico al 3 por sí mismo 4 veces, me da el 81. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice primero? Calcular factores primos. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, existe algo que se llama propiedades de los exponentes, y las propiedades de los exponentes me sirven para escribir de otra manera. Eso lo vimos en la clase de ayer, y entonces, si yo aplico propiedades de los exponentes, me daré cuenta que este 3 y este 2, los dos están elevados a la 2. Por lo tanto, puedo escribir una sola base elevado al cuadrado. Lo mismo con el 2 y el 3, los dos están elevados a la 4. Por lo tanto, aplicando propiedades de los exponentes, el 2 y el 3 siguen idénticos, ahí no le muevo nada porque ni siquiera calculé factores primos. El exponente x a la menos 1 sigue igual, y lo único que va a cambiar es que ahora voy a escribir un 3 medios que va a estar elevado al cuadrado, porque los dos números están elevados al mismo exponente. Pero aún así tengo otro exponente que ahora debo de utilizar corchetes, y que ese sigue siendo el 2 menos 3x. Recordemos que ese es un exponente. Y en el miembro derecho hago lo mismo. Yo tengo un 2 y un 3, donde los dos están elevados a la 4. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta después de aplicar propiedades, este 2/3 se parece al 3 medios y se parece al 2/3. ¿Por qué? Porque son números similares. La única diferencia es que este es 2/3 y este es 3 medios. Entonces, lo que hago es otra vez, recuerden las recomendaciones. Las recomendaciones aplica propiedades de los exponentes. Y la propiedad que aplicamos fue la segunda. Ahorita vamos a aplicar la primera. ¿Qué dice la primera? La primera dice que si tú tienes una potencia y esa potencia tiene un exponente negativo, puedes escribir su recíproco. Acuérdense que ayer les dije que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, dándome cuenta que 2/3 y 2/3 son similares, el único que está volteado, por decirlo de alguna manera, es el 3 medios. Así que solamente aplico la propiedad en el 3 medios. Eso implica que el primer factor, el 2/3, queda idéntico, sigue estando elevado a la x menos 1, y lo que voy a hacer es aplicar la propiedad en el 3 medios. Y en lugar de escribir 3 medios, lo que voy a escribir va a ser un 2/3. Ya intercambié numerador con denominador. Pero el exponente que tenía antes, ahora en lugar de ser positivo, acuérdense que este era un 2, ahora debe ser negativo. Y lo que debo de escribir es un menos 2. Ahí apliqué la propiedad de los exponentes. Y con eso lo que estoy logrando es que esta base se parezca a esta base y obviamente se parezca a la otra base. Ya lo único que me hace falta es escribir el otro paréntesis, que es el paréntesis cuadrado, y esto me está elevando a la 2 menos 3x. Y eso va a ser un 2/3 elevado a la 4. Bueno, ¿qué fue lo que logré? Insisto, lo que logré fue que las bases fueran iguales, y como las bases son iguales, entonces ahora puedo hacer la otra sugerencia. Y la otra sugerencia me habla
que yo puedo aplicar leyes de los exponentes. Y si se acuerdan, leyes de los exponentes nos sirven para hacer operaciones. Ya las conocen, las vimos ayer. Y esas leyes, la que yo aplicaría sería acá. Si ustedes observan, tengo una potencia elevada a un exponente. Y si yo tengo una potencia elevada a un exponente, ¿qué se hace con los exponentes? Y como se multiplican, entonces aplico la ley en el segundo factor, quedándome 2/3 elevado a la x menos 1, y en la otra aplico la ley. La ley habíamos dicho que es multiplicar este exponente por este exponente. Por lo tanto, la base queda idéntica y lo único que hago es multiplicar los exponentes. Y entonces me va a quedar menos 4 más 6x. Por la ley de los signos, menos por menos es más. Multiplico signo, multiplico número y obviamente variables si es que se pudiera, ¿no? Y del lado del miembro derecho, disculpen, en el miembro derecho sigue siendo 2/3 elevado a la cuarta. Entonces, ¿qué fue? Lo que hice fue aplicar la ley. ¿Cuál ley? La tercera que ayer les mencioné, que es una potencia elevada a un exponente. Ahora bien, si se dan cuenta, aquí tengo un producto y tengo un producto de dos potencias que tienen la misma base. Como tienen la misma base, lo que yo puedo hacer es sumar los exponentes. Pero para sumar los exponentes, aquí tengo el gran problema que tengo una x y por acá tengo una 6x. Eso implica que debo de sumar solamente términos semejantes. Y si se dan cuenta, el otro es un menos 1 con un menos 4. Por lo tanto, entendiendo lo que eran términos semejantes, que por ahí medio se los dije lo que eran términos semejantes, lo que me va a quedar es un 2/3 elevado a la suma de esos dos exponentes. Por lo tanto, si a la x le sumo 6x, me queda 7x, ya estoy sumando términos semejantes. Y si al menos 1 le resto 4, es la ley de la suma, y me queda menos 5. Menos 5. Y eso va a ser 2/3 elevado a la 4. ¿Qué es lo que acabo de hacer con todo eso? Leyes de los exponentes, propiedades. Lo que acabo de lograr es que tenga las bases iguales. Y entonces viene la otra sugerencia. La otra sugerencia fue usar la ley de la tricotomía. ¿Qué dice la ley de la tricotomía? La ley de la tricotomía menciona que si hay 3 elementos y 2 son iguales, el tercer elemento es igual. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, desde lo que habíamos dicho anteriormente, este 2/3 se llama base. Y acá hay otro 2/3 que también se llama base. Primer elemento, la base. Pregunto, ¿cómo son esas dos bases? Iguales, las dos son 2/3. Por lo tanto, el primer elemento ya fue igual. Segundo elemento, si ustedes se acuerdan, les había dicho, todo esto que está acá, o sea, una base elevada a un exponente se llama potencia. Y esta base elevada a este exponente también es una potencia. Ese es el segundo elemento. Acá tengo una potencia y acá tengo una potencia. Y ahora les pregunto, ¿esas potencias cómo son? Iguales. Físicamente se ven diferentes porque son diferentes números y exponentes. Pero por este simbolito me estoy dando cuenta que son iguales. Eso implica que ya el primer elemento base fue igual, el segundo elemento potencia fue igual, y lo único que me queda es el tercer elemento. Y si ustedes se acuerdan, el tercer elemento se llama exponente. Por lo tanto, el exponente del miembro izquierdo y el exponente del miembro derecho son iguales por la ley de la tricotomía. Eso me permite escribir que el 7x menos 5, que es el exponente del miembro izquierdo, sea igual al 4, que es el exponente del miembro derecho. ¿Por qué? Por la ley de la tricotomía. ¿Alguna duda? Y de ahí, si se dan cuenta, pues ya está de volada, porque resulta que nada más tengo que resolver la ecuación, y para resolver la ecuación me doy cuenta que aquí hay un 5 que está restando, y este 5 que está restando debe de sumar al 4 que está acá. Por lo tanto, si debe de sumar al 4, me va a quedar que 7x es este 5 más este 4, que son 9. Ya estoy realizando la operación inversa, y de manera similar, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, para resolver la ecuación, este 7 me está estorbando y este 7 tiene que dividir al 9. Por lo tanto, haciendo la operación inversa, me queda que la x son 9 séptimos. Y de ahí, si se dieron cuenta, sin usar la calculadora, pues ya llegué al resultado. ¿Sale bien? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Dime.
1, 2, 3, 4. Dime. En 3 primero se podrían multiplicar los exponentes y después hacer el recíproco. En el momento que tú vas agarrando experiencia, me vas a entender que yo te dije que esto que está acá, es una sugerencia. Úsalo como quieras. O sea, si tú empiezas a hacer unos pasos antes que otros, el resultado va a ser el mismo, siempre y cuando cumplas la ley. Entonces, tu pregunta que me acabas de hacer, ¿puedo primero multiplicar y luego el recíproco? Sí. ¿Por qué? Porque estás haciendo ley y luego propiedad. Y lo que hice yo fue primero propiedad y luego ley. Pero como son dos procedimientos independientes, puedes hacer primero uno y primero el otro, o después el otro y no hay ningún problema. ¿Sale bien? Inclusive, si son niños abusados e inteligentes, desde aquí, desde el segundo paso, pueden llegar a este paso de jalón. Si ya tienen la habilidad, desde este segundo paso, pueden llegar al séptimo paso en uno solo. Pero obviamente eso lleva a cierta habilidad que se logra a través de hacer muchos ejercicios. ¿Sale bien? ¿Dudas? ¿No? Ok.